Hola chicos, vamos a hablar ahora del tema 29, la programación, ley de radio y televisión. Bueno, pero antes de ello es importante hablar del origen de la programación, un poco todo lo que se ha suscitado a lo largo de los años, como es propio de la radio. El origen de la programación en radio se inicia en Estados Unidos y se hace como una necesidad, pues ustedes saben que la radio vive de publicidad, pero la radio también en sus inicios tenía que vender los receptores primero. Y bueno, esa era la idea de poder vender todos los receptores que eran fabricados por la RCA, la General Electric, la ABT y la Westinghouse para que, bueno, pudiesen también tener rentabilidad, puedan vender los aparatos y la gente pueda escuchar la radio y de esa manera también pueda escuchar la publicidad a través de esa y la programación, obviamente. En el año de 1916, Samov propuso el modelo de radio como medio de comunicación centralizado, pero además unidireccional, eh, que tenía, pues, como todo medio de comunicación, tenía que tener una rentabilidad económica en el consumo familiar, pero también doméstico. En el año de 1921, Thomas Cowan elaboró la primera parrilla de programación y comenzó a emitir el 30 de septiembre. ¿Qué es una parrilla de programación? Es donde se detalla hora a hora los diferentes programas que entran en 24 horas de programación, en 12 horas de programación, dependiendo, ¿no? Ustedes saben que la radio en sus inicios no transmitía 24 horas, tampoco 12 horas, sino era una transmisión primero de 2 horas, de 3 horas, 4 horas. Bueno, y se hacía una parrilla de programación y la parrilla te indicaba qué programa iba cada hora. En el año de 1918 a 1920, cuando ya se terminó la Primera Guerra Mundial, Europa asistió a una oleada de intervención económica por parte del Estado sobre servicios e industrias, ¿no? Y aquí pues se marca el desarrollo posterior de la radio y luego de la televisión, ¿no? Que al final convivían perfectamente bien. En el año de 1930, la emisora privada francesa Radio Cité fue la primera en Europa en establecer una programación que estaba orientada solamente en la segmentación del público, es decir, no era para todo el público, era para segmentar un público adulto, un público niño, un público joven, ¿no? En la década de 1930. Entonces ya ahí se hablaba de segmentar, ¿no? De segmentar los programas de la radio. También en 1930 se pudo establecer criterios de programación que estaban basados en indicadores como el sexo, como la edad de las personas que escuchaban a la radio, así como la creación de programas específicos para los colectivos concretos. Bueno, todo ese preámbulo ahora para hablar de la ley de radio y televisión. Esta ley es la ley número 28278. 28278, como ustedes ya la pueden ver acá en la diapo. Y esta ley es conocida como la ley de radio y televisión. Y esto está ya dentro de la legislación peruana, pues que regula el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales del país. Esta ley, la 28278, fue promulgada el 22 de septiembre del año 2004. ¿Con qué objetivo? Bueno, acá el objetivo es sencillamente establecer un marco normativo que garantice el ejercicio de la libertad de expresión, promoviendo la pluralidad y diversidad informativa, así como la responsabilidad en la transmisión de contenidos de la ciudadanía. De eso trata esta ley 28278 y bueno, tiene 4 libros, ¿no? Luego vamos a ir analizando cada uno de los libros, pero algo más de esta ley 28278. La ley de radio y televisión está compuesta por 4 libros y cada uno de los libros aborda diferentes aspectos de la regulación de los medios de comunicación del Perú. En el libro primero vamos a encontrar las disposiciones básicas o las disposiciones generales, ¿no? Se habla un poco del objeto de la ley, de los artículos, cómo definen los servicios de radiodifusión, los fines de los servicios de radiodifusión, tienen ahí el artículo 5, la ley de la radiodifusión digital, el 6 de la elaboración de emergencias y régimen de excepción, audiencias públicas, lo podemos encontrar en el artículo 7.
Pero un poco para resumir lo que es el libro 1, que son las disposiciones generales. Acá en este libro 1 lo que quiere es establecer los principios y objetivos fundamentales de la ley, ¿no? Que se define pues el marco de la libertad de expresión, la diversidad informativa, la regulación general de los servicios de radio, pero además televisión. Fíjense, vuelvo a repetir que en este primer libro, en el libro 1, se establece básicamente los principios básicos de la ley. La organización, pero además la distribución de los servicios de radio y televisión. También acá en el libro 1, ¿qué le digo? Va a definir el alcance de la ley y las disposiciones sobre la libertad de expresión y la diversidad que tienen los medios de comunicación. Ya en este libro segundo, habla de la organización y funcionamiento de los servicios de radio y televisión, o simplemente también podemos decir de los servicios de radio y televisión, o como está en la diapositiva, los servicios de radiodifusión. Y acá hay una clasificación de todo lo que son los servicios de radiodifusión. En el artículo 8 por su modalidad de operación, ¿no? Y vamos a encontrar que puede haber unos servicios de radiodifusión sonora, que es la radio, y servicios de radiodifusión por televisión, ¿ya? En el artículo 9, por la finalidad, por qué están hechos estos medios de comunicación, pues tienen una radiodifusión comercial, una radiodifusión educativa o comunitaria. En el artículo 10 pueden leer que es el régimen preferencial, ¿no? Tiene un tratamiento preferencial establecido en el reglamento, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas de las estaciones de radio trata de que están ubicadas en zonas de frontera, en zonas rurales o de preferente interés social, ¿no? Y están calificadas como tales por el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? Entonces, cada uno de estos libros pues abarca una serie de clasificaciones, ¿no? En este caso, en este libro 2, solamente son servicios, funcionamiento de los servicios de radio y televisión. Y seguimos leyendo, en el artículo 11 está del espectro radioeléctrico, la prestación de los servicios de la radiodifusión y el Plan Nacional de la Atribución de Frecuencias, las reservas de las frecuencias. Todo esto está en el libro 2, que abarca los servicios de radio y televisión. Bueno, un poco para resumir el libro 2, que vuelvo a repetir, se le denomina como el libro 2 de la organización y funcionamiento de los servicios de radio y televisión, o también de los servicios de radio y televisión. Pero si tendríamos que resumir un poco el libro 2, en suma, ¿de qué trata? Bueno, regula el otorgamiento de licencias, ¿no? La organización de las estaciones de radio y televisión, los procedimientos administrativos, las sanciones y la fiscalización de los medios. En el libro 2 también se aborda temas relacionados con la programación, pero además con la asignación de las frecuencias. Fíjense que regula los derechos y obligaciones de las personas o entidades que prestan estos servicios de radio o televisión, detallando los requisitos para la concesión de licencias, la programación y las normas sobre contenido de publicidad y de responsabilidad social. En el libro tercero habla acerca de la operación de los servicios de radiodifusión, o también se le conoce como de la supervisión y fiscalización de los servicios de radio y televisión, o simplemente el libro 3 de la fiscalización o el control. Y aquí, en este libro 3, ¿qué cosa hace? Acá se establecen las facultades de la Superintendencia de Comunicación Social y otros organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley, así como las sanciones por infracciones. Entonces, está claramente establecido, por ejemplo, en el artículo 5, el plazo de vigencia, ¿no? Y el plazo de máximo, por ejemplo, de vigencia de la autorización es de 10 años, ¿no? Computados a partir de la fecha de la notificación y la respectiva resolución, ¿no? Y se renueva automáticamente por periodos iguales, pero cada vez que tú renueves la licencia para radio y televisión, tienes que tener el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. En el artículo 14 ustedes pueden leer que habla de la habilitación, ¿no es cierto? La autorización es la facultad que otorga el Estado a personas naturales
o jurídicas para establecer un servicio de radiodifusión. En el artículo 17 habla del contenido de la solicitud y no es otra cosa de la solicitud para obtener una autorización para prestar un servicio de radiodifusión, ¿no? Y además debe contener toda la información técnica, económica y de comunicación, todo conforme al reglamento. El artículo 16 abarca las modalidades de otorgamiento y de autorización. Entonces, fíjense de que no hay nada que no esté reglamentado. En el artículo 17 son los contenidos de la solicitud y hay que presentar una solicitud pues para obtener la autorización para prestar un servicio de radiodifusión. Debe contener la información técnica, la económica y todo el reglamento, ¿no? Toda esta solicitud debe ser presentada de acuerdo al reglamento de ley para evitar que existan radios que salen pues a libre albedrío, ¿no? Todas las radios tienen que tener debida licencia, ¿no? Y ahora ya no hay pues licencia en el dial, ¿no? Para la radio tradicional, pero antes había un problema, por eso creé la ley, porque había una serie de radios pirata que salían en cualquier tipo de dial y que molestaban las frecuencias de la radio que estaba a su izquierda o derecha. Entonces eso causaba pues un fastidio. Por eso este artículo 17, 18 habla de esas solicitudes de otorgamiento a la autorización, ¿no? Para prestar un servicio, ya sea de radiodifusión o de televisión. En el artículo 19 está el plazo de procedimiento administrativo. Hay un plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización y la renovación es de 120 días. El incumplimiento injustificado de esta disposición pues acarrea responsabilidad. En el artículo 20 está el contenido de la resolución y esto es algo también muy interesante porque podemos ver acá que están todas las condiciones que son básicas y que rigen con la prestación del servicio de radiodifusión, ¿no? ¿Y a qué se considera condiciones esenciales? Bueno, nos vamos a los artículos. Artículo 21, ¿no? Cuidado con el silencio administrativo. Está relacionado con los servicios de radiodifusión y que estén sujetos al silencio administrativo negativo conforme a lo previsto en la ley 2744. Ustedes seguramente cuando han llevado redacción comercial han visto el silencio administrativo, ¿no? Hay un plazo para responder a una solicitud, hay un plazo para presentar a un reclamo, dependiendo de las organizaciones, a veces son 20 días calendario o 30 días calendario, y si no respondes, tu queja puede ser admitida porque hay un silencio administrativo, como decimos criollamente, el silencio otorga. En el artículo 22, las normas para la titularidad de las autorizaciones. Entonces, la radio y televisión no puede ser objeto de exclusividad, no puede ser un monopolio, ni un acaparamiento directo ni indirectamente por parte del Estado, ni de particulares. Eso lo dice la ley, pero sin embargo, también vemos muchos medios de comunicación que tienen monopolios, ¿no? En el artículo 23 dice causales de denegatoria. Por ejemplo, pues se puede denegar la solicitud para la autorización de uno de estos medios, sí, cuando el otorgamiento de una nueva autorización transgreda la aplicación del artículo 22 de la presente ley, si se adeuda obligaciones relativas al derecho de la autorización como pues tasas, multas, no qué sé yo, es imposible. Haber sido condenado con pena privativa de la libertad de 4 a más años por la comisión de un delito doloso, tampoco se puede. Haber sido sancionado con la cancelación de una autorización dentro de los 10 días, ¿no? Tampoco se puede. Encontrarse inhabilitado de contratar con el Estado por resolución con autoridad de cosa decidida. Haber sido sancionado más de 3 veces por infracciones muy graves en el lapso de 10 años, por resolución con autoridad de cosa decidida. Entonces hay una serie también de impedimentos, ¿no? Y en el artículo 24 hay una participación extranjera, que ustedes saben que también se recibe a personas que quieran invertir en el Perú, eh, ya sea en diferentes tipos de negocio y en este caso pues en medios de comunicación como la radio o como la televisión. Pero tienen que también cumplir con los requisitos, ¿no? Artículo 25, impedimento sobreviniente, ¿no? En el caso de ser titular, accionista, socio o asociado, efectuar la transferencia de sus acciones, particiones o derechos, en caso de ser gerente, representante legal o apoderado
dejar sin efecto la designación revocándose poderes correspondientes. En el artículo 26 tenemos el periodo de instalación y prueba. ¿Sí? Hay un periodo de prueba y eh, inclusive en este periodo de prueba de un medio de comunicación, en este caso radio y televisión, está otorgando la autorización para prestar un servicio de radiodifusión y se inicia con el periodo de instalación y prueba. Es decir, yo no puedo sacar una prueba sin haber hecho papeles previos, ¿no? Estoy sacando la licencia y hay un periodo de prueba también para poderlo hacer. En el artículo 27 tenemos la transferencia de los derechos del titular y acá los derechos otorgados por la prestación de un servicio de radiodifusión son transferibles, pero previa aprobación del Ministerio de Transporte, siempre respetando la ley, ¿no? Porque digamos que soy la dueña y quiero pasárselo a mi hermano, puedo hacerlo, pero tengo que seguir los lineamientos que dice la ley, ¿no? Esta parte de este libro 2 de la organización y funcionamiento de los servicios de televisión, pues es para leer los artículos con mucho detalle, porque hay para la transferencia de acciones, hay para la modificación de los órganos de representación, en el artículo 30 están las causales para dejar sin efecto la autorización, entonces esta es una cuestión muy de lectura y que como periodistas nos asiste, ¿no? Saber de qué trata la ley de radio y televisión, esta ley 28278, tenemos que nosotras manejarlo perfectamente. En el artículo 31 está la extinción de la autorización, en el 32 son las pautas de transparencia, ¿no? Y es muy importante estas pautas de transparencia porque el Ministerio a través de su página web proporcionará información sobre las solicitudes, las autorizaciones, las renovaciones y concursos públicos para la prestación de servicios. Fíjese qué interesante, ¿no? Todo está en la ley. En la sección segunda, los servicios de radiodifusión, esto está orientado un poco a la programación, ¿no? Principios y valores, hay que respetar los derechos fundamentales de las personas, los valores nacionales, siempre, ¿no? La persona por encima de todas las cuestiones, pero vemos programas de televisión donde se falta, ¿no? El respeto a las personas, a veces se minimiza, se ningunea o hasta también se burla, ¿no? De los derechos que tiene toda persona y que está también estipulado pues en la Constitución Política del Perú. Todo el mundo tiene derecho a respetar y a ser respetado, ¿no? En el artículo 34 está el Código de Ética, ¿no? Y acá hay lineamientos que promueven la presente ley, así como en los tratados en materia de derechos humanos, ¿no? Los titulares del servicio de radio y televisión deben de regir sus actividades conforme a los códigos de ética, ¿no? O sea, la deontología, en este caso nos asiste la deontología periodística. ¿Qué cosa es la deontología? Los deberes que nosotros en nuestra profesión de periodismo, pues cada uno de nosotros tenemos, ¿no? En el artículo 35 podemos observar que es la publicidad de los códigos de ética. Los códigos de ética de los servicios de radio y televisión deben ser remitidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el artículo 35 tenemos la publicidad de los códigos de ética. Los códigos de ética de los servicios de radio y televisión deben ser remitidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y puestos en conocimiento del público en general. El artículo 36 habla de la definición de los contenidos, el 37 acerca de la puntualidad, el 38 acerca de las personas con discapacidad. Ya saben que todas las personas que tengan algún problema de discapacidad deben de ser integrados también en cualquiera de los trabajos, en cualquiera de las profesiones. Y también en esta ley 28278, esta ley de radio y televisión, también se habla de las personas con discapacidad. Y dice, los programas informativos, educativos y culturales de producción nacional transmitidos por el Instituto de Radio y Televisión del Perú incorporan medios de comunicación visual adicionales a los que se utiliza un lenguaje de señas, ¿no? O manual, ¿no? Ya han visto ustedes que se está leyendo la noticia y también se hace señas, ¿no? Para que la gente que no pueda escuchar, pues la gente que no pueda hablar, pues puede entender por las señas, si no puede escuchar, pues puede escuchar por las señas, puede entender la información por las señas. También hay una responsabilidad legal y hay un fuero común. Es muy importante tener en consideración de que no se permiten las violaciones a la dignidad ni al honor de las personas. Sin embargo, vemos muchísimos programas, por eso están saliendo ya
estas cuestiones de sancionar. Ni siquiera periodistas son, ¿no? Algunos comunicadores que por el afán de tener rating, pues salen a comerse las honras, a irse contra la dignidad de las personas, ¿no? El título segundo está orientado al horario familiar. Hay que tener mucho cuidado con el horario familiar, de no colocar eh, una programación que vaya a afectar principalmente a los niños, ¿no? El horario de protección familiar, que seguramente ustedes muchas veces lo han escuchado. Bueno, entonces podemos resumir del libro 2 de los servicios de radio y televisión. Es muy importante porque regula los derechos y obligaciones de las personas o entidades que prestan estos servicios, detallando los requisitos para la concesión de licencias, la programación y las normas sobre contenido, publicidad y responsabilidad social. Eso en cuanto al libro 2. En cuanto al libro 3 de la ley 28278 de la ley de radio y televisión, bueno, ahí se trata de la supervisión y fiscalización de los servicios de radio y televisión, o también se le conoce simplemente de la fiscalización y control, o también en el libro tercero, pues habla acerca de lo que es la fiscalización y control. Bueno, este es el título tercero de la información y propaganda política, que me había olvidado que esto todavía pertenece al libro 2 de la organización y funcionamiento de los servicios de radio y televisión. Bueno, acá es muy importante ver la propaganda política, que debe de tener igualdad de oportunidades, equidad, responsabilidad también del Jurado Nacional de Elecciones, que sí que tiene que tener mucho cuidado, que cuando hay esta propaganda política, todos los partidos políticos pues tengan un espacio en el medio de comunicación, ¿no? La publicidad estatal igual, debe de haber una publicidad estatal equitativa, la publicidad estatal no puede ser mayor a la publicidad comercial, ¿no? Sino que también debe de haber una equidad. Bueno, el Consejo Facultativo de Radio y Televisión, esta es la sección cuarta, que también pertenece aún al libro 2 de la organización y funcionamiento de los servicios de radio y televisión. Entonces, fíjense la cantidad de artículos que hay, y habla acá el artículo 54, habla de la composición del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, ¿no? El Concor TV, ¿no? Que es un órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que tiene pues toda una estructura, ¿no? Un poco también para, ¿no?, mantener el orden, la disciplina y la ética en cuanto a radio y televisión. En el artículo 55 están los requisitos de los miembros del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, y este requisito pues dice que deben ser personas con idoneidad moral, destacada trayectoria y una experiencia profesional no menor a 10 años, ¿no? Todos estos artículos del 56 y 57 son muy importantes y hay que leerlos con mucha paciencia, ¿no? Porque todo esto, pues, todo este libro 2 es muy importante porque regula todos los derechos y obligaciones que tienen todas las personas o las entidades que prestan, en este caso, los servicios de radio y televisión, ¿ya? Y en este libro tercero habla de la fiscalización o control. También van a encontrarlo de la supervisión y fiscalización de los servicios de radio y televisión o obligaciones económicas por los servicios de radiodifusión. Bueno, para ponerlos en contexto, ¿de qué trata este libro? Obligaciones económicas por los servicios de radiodifusión. Bueno, acá en este libro 3 se establece que todas las facultades de la Superintendencia de Comunicación Social y otros organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley, así como todas las sanciones por infracciones, ¿ya? Entonces, tiene facultades de la Supervisión de Comunicación Social y otros organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley, ¿no? Y si acaso no se cumple, bueno, estará sujeto a sanciones, estará sujeto a infracciones, ¿no? Es muy importante también tener en consideración en este libro tercero que acá hay una descripción clara de las facultades de la Superintendencia de Comunicación Social y otras autoridades para supervisar, pero no solamente supervisar, chicos, sino que también acá es supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la ley. Y este cumplimiento de la ley debe ser para todos, ¿no?
además de abordar otros aspectos administrativos y operativos, no de lo que impide. Entonces, acá es importante en el libro TES entender y comprender que se establece las sanciones y procedimientos en caso de infracciones. Y en el libro 4 que es otro libro también importante, habla de las disposiciones finales y de las disposiciones transitorias, ¿no? El régimen sancionador de los servicios de radiodifusión, porque en este libro 4 no hay otra cosa que es una regulación, ¿no? Es regular las disposiciones y transiciones y los cambios normativos que resulten ser necesarios para implementar la ley, además de abordar otros aspectos administrativos y operativos de la regulación de los medios, ¿no? Ya sea para radio o ya sea para televisión, ¿no? Por eso en el artículo, ustedes ven 76, está el tipo de infracciones que pueden haber, en el 77 las infracciones que son muy graves, ¿no? Y así todo está estipulado y articulado, ¿no? Está hecha la ley, el problema es que muchas veces la ley no se cumple. Como podemos nosotros ver, cada uno de estos libros, libro 1, que habla de las disposiciones básicas o generales, el libro 2, que habla acerca de los servicios de radio y televisión, el libro 3, que habla de la fiscalización y control, el libro 4, que habla de las disposiciones finales y transitorias, pues fíjense que cada uno, chicos, cada uno de estos libros de la ley de radio y televisión establece el marco legal para la regulación de los servicios de radio y televisión en el país, con el fin de garantizar una distribución equitativa, pero también responsable de todos y cada uno de los contenidos audiovisuales. Listo, muchas gracias.